Empezaré con ustedes una serie basada en el libro de Jonás. Si me acompañan por favor ahí en sus Biblias, vamos a ver, hermanos, a través de esta historia, una historia muy conocida por todos. Todos sabemos que a Jonás se lo tragó un gran pez, una ballena o lo que sea, ¿verdad? Y es parte de la historia que nosotros conocemos. Recuerdo siendo pequeño en las clases de escuela dominical, como están nuestros hijos acá, escuché por primera vez esa historia y recuerdo algo muy particular. Cuando la hermana maestra nos enseñó, nos contó esa historia, en la cabeza de un niño, ¿sí? ¿Cómo un hombre puede estar en el vientre de un pez, ¿sí? Y no morir? Y cuando la escuché por primera vez, hermanos, al leer otra vez este pasaje, recordé, de alguna manera el Señor, creo, me hizo recordar aquella sensación que no fue de temor ni de sorpresa, sino de paz. Eso sentí por primera vez. Conforme fui creciendo y los teólogos me fueron complicando tanto la vida cristiana, después me dio miedo. Porque decía, qué miedo, ¿no? Que Dios mande un pez para que me trague, ¿no? Y después era esa mi percepción de la historia de Jonás, un hombre que fue castigado por Dios por haber desobedecido, ¿sí? Porque después era la enseñanza que recibía, ¿no? Y cuidado con esto y cuidado con aquello. Hoy, a la luz del Evangelio de la Gracia, hermanos, encontramos lo que representa esta historia para nosotros. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Después, el propio apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses acerca de nuestra salvación, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Que nada tiene que ver, hermanos, con estar asustados o con estar preocupados, sino más bien con estar admirados, con estar sorprendidos de lo que representa, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, de lo que representa para nosotros ser salvos. Y conforme vamos conociendo el Evangelio, hermanos, créame, cada vez es más sorprendente. Cada vez vamos descubriendo cosas más allá que nos parecen verdaderamente increíbles. Por eso, para muchos el Evangelio, las buenas noticias del cielo, son demasiado buenas como para ser verdad. Y tienen razón en la parte de que son demasiado buenas. Jesucristo dijo: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. El Evangelio, hermanos, se trata de ser verdaderamente libres. El Evangelio se trata de que los que estábamos muertos ahora tenemos vida. Lamentablemente, la iglesia cristiana ha llegado a considerar el Evangelio solamente como el ABC de la vida cristiana. La predicación del Evangelio en las iglesias cristianas generalmente se circunscribe a los inconversos, o va dirigido a las personas que no han creído en Cristo, ¿sí? Y entonces llamamos campañas de evangelismo. Es decir, van enfocadas a los no conversos, a los no creyentes. Y a ellos es a quienes les predicamos el Evangelio. Y la iglesia cristiana ha cometido ese grave error: dejar de predicar el Evangelio a los creyentes. Porque pareciera
pues que el Evangelio es el ABC y solo es necesario para que el que no conoce, el que no cree, ahora conozca a Jesús como su Salvador y crea y tenga vida eterna. Y a partir de ahí, pues entonces pasamos a un departamento llamado de discipulado, donde nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Entonces nos enseñan disciplinas a través de las cuales, hermanos, pues nosotros vamos a procurar ser santos. Como si la santidad, como si la justicia después de haber recibido a Jesús, ahora dependiera de nosotros. Como si la madurez espiritual que se representa en nuestro comportamiento y demás, dependiera de nuestro esfuerzo. Pero lo cierto, hermanos, es que todo aquello que hagamos nosotros fuera del Evangelio representa para nosotros esclavitud, representa volver a la esclavitud. El Evangelio, hermanos, lo es todo, no es el ABC, es el ABZ de la vida cristiana. El apóstol Pablo se propuso una cosa en sus predicaciones. Dice: no quiero saber otra cosa entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Lamentablemente en la mayoría del pueblo cristiano, si usted hace esta pregunta, ¿qué es el Evangelio?, no hay una respuesta inmediata. El Evangelio, hermanos, simple y sencillamente es que Cristo vino a morir por los pecadores, que Cristo vino a pagar por la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio es lo que ahora nosotros somos en Cristo. Y cuando nosotros lo conocemos y cuando nosotros creemos en Él. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, ora por la iglesia y dice: oro cada día por ustedes, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él, y que alumbre también los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan saber cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuál la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Todo eso es el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice que reciban ustedes esta revelación, que entiendan lo que ahora son en Cristo Jesús. Porque en verdad, hermanos, todo aquello aparte del Evangelio es esclavitud. Las relaciones interpersonales entre un matrimonio, en una familia, los padres, los hijos, en el trabajo, en los negocios, todo aparte del Evangelio de Jesucristo, hermanos queridos, termina siendo una esclavitud. Por ejemplo, el Evangelio dice que Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús. Tenemos la aceptación divina, hermanos. No debería importarnos más querer ser aceptados por otros grupos. Cuando nosotros no entendemos que hemos sido aceptados en Cristo Jesús por Dios, esa necesidad de aceptación nos va a esclavizar. Entonces, pues a la manera del mundo, ¿no? Pues para que el mundo me acepte, debo de tener cierto perfil de apariencia. Bueno, pues es que si eres guapo o tu hermosura sobresale, entonces vas a ser bien aceptado en el grupo. Y si no, pues entonces necesitas tener otra cosa, dinero, necesitas ser simpático, necesitas ser inteligente para poder ser aceptados. Y cuando no entendemos que por el Evangelio, hermanos, hemos sido aceptados delante de Dios, la persona más importante en el universo, entonces yo me voy a esclavizar
para poder ser aceptado en algún grupo. Entonces tengo que invertir en ropa de cierta marca y de ciertas formas, porque si no, no me van a aceptar. Para poder ser aceptado en la sociedad, hermanos, cuesta mucho. Y en el lado oscuro vemos a jóvenes en necesidad de aceptación que se suman a pandillas y terminan en la delincuencia por la necesidad de ser aceptados. Nos esclavizamos, hermanos, a los sistemas del mundo. Cuando pensamos en el amor, la necesidad de sentirnos amados, el Evangelio dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Su Hijo en Juan 17 le dice al Padre: con el mismo amor que me has amado, ámalos a ellos. Dios nos ama, hermanos, como ama a Jesús. Pero cuando yo no veo eso en el Evangelio, cuando no soy consciente de eso, entonces me voy a comprometer y me voy a esclavizar para sentirme amado. Y voy a andar buscando amor de personas imperfectas. Y entonces caigo en ciclos viciosos en nuestra vida, hermanos. Cuando pensamos en el crecimiento profesional, en el desarrollo, cuando pensamos en los negocios, en el crecimiento económico y tener todo lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestra familia, ¿sabe qué dice el Evangelio? Que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Segunda a los Corintios 9. No está hablando, hermanos, de pobreza espiritual. No está hablando de riqueza espiritual. Capítulo 9 de Segunda a los Corintios está hablando, hermanos, de las finanzas. Y dice: para que siempre, en todo, tengas todo lo suficiente. Pero cuando le quitamos eso al Evangelio, entonces, hermanos, nos esclavizamos para encontrar la libertad financiera conforme a los sistemas del mundo. Y eso nos esclaviza. Pero cuando sé, hermanos, que Dios es la fuente inagotable de toda bendición, cuando yo entiendo por el Evangelio que Jesús se hizo así pobre para que entonces nosotros fuésemos enriquecidos, entonces, hermanos, soy verdaderamente libre. No me voy a dejar esclavizar de ningún principio. Esta semana, platicando con unos jóvenes de la iglesia, uno de ellos me hizo una pregunta maravillosa y muy interesante para un joven. ¿Qué de la sexualidad del cristiano? ¿Sí? Cosas que a veces en la iglesia no se comentan o no se enseñan. ¿Sí? ¿Cómo se vive la sexualidad? Cuando alejamos, hermanos, de los principios del Evangelio, nuestra vida en cualquier área, estamos condenados a la esclavitud. Y todos pensarían que es libertinaje, ¿no? Y que es libertad, la mejor manera de disfrutar el sexo. Pero eso en realidad es una esclavitud. Son los principios de Dios en el Evangelio, por lo que ya tenemos, hermanos, que nos hace verdaderamente libres en el Señor. Todo lo demás sería esclavitud. Por eso es necesario que no dejemos, hermanos, de meditar en la verdad del Evangelio. El apóstol Pedro también dice: bueno, ya les enseñé mucho esto y no me cansaré de enseñarles. No tengo otra cosa más para decirles. No importa que para ustedes sea tan repetitivo, pero no dejaré de enseñarles lo mismo, porque es lo único que ustedes necesitan, hermanos. Si queremos ser verdaderamente libres,
Entonces tenemos que conocer la verdad. Y la verdad, hermanos amados, es Jesucristo. Ahora, gracias a Dios que nos permite, a través de historias que están registradas en la Escritura, ver el Evangelio en la práctica. Ver el Evangelio desde el cielo, hermanos, operando en hombres y mujeres como usted y como yo. Hombres y mujeres que nos representan a ti y a mí, con las mismas necesidades, con los mismos errores, con las mismas tendencias. No es que David, es que Elías, Moisés, los podemos ver como superhéroes, ¿no? Como superhombres, supermujeres. No, dice de hecho Santiago cuando habla de Elías, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Igual se cansaba, igual se enojaba, igual quería aventar todo, igual quería renunciar muchas veces, y todo lo que usted y yo hemos sentido. Las mismas necesidades que experimentamos. Así que los hombres y las mujeres de la Biblia nos representan a ti y a mí. Y ese es el caso de la historia, hermanos, que nos ocupa en este mensaje o en esta serie de mensajes que estamos empezando el día de hoy, a través de la historia de este hombre Jonás. Vea cómo inicia. Capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así empieza esta historia. La historia de un hombre como tú y como yo. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿A qué se refería el Señor? Nínive era la capital de Asiria, vecino de Israel, una ciudad muy poderosa, en ese entonces con el ejército más poderoso del mundo y también el más sanguinario. En nuestros tiempos, hermanos, los asirios serían considerados un estado terrorista. Era algo terrible. Eran un ejército sanguinario. Cuando llegaban a conquistar algún pueblo, quemaban todas las casas, todo lo que quedara ahí, con la gente adentro. Los que quedaban vivos los sacaban a la calle principal y los ponían a todos acostados en la calle, y entonces los hombres del ejército montados en caballo con cuchillas en las patas de los caballos iban y venían en esas calles despedazando, hermanos, a las personas, hombres, mujeres y niños. Alumbraban las calles con antorchas humanas, quemaban a la gente viva, quemaban a niños vivos, hermanos, los ataban ahí a algún poste y les prendían fuego. Esos eran los ninivitas. Ese tipo de personas es a quien Dios está enviando a su profeta. En el contexto del antiguo pacto había dos figuras especiales: el profeta y el sacerdote. El sacerdote tenía la función de representar al pueblo delante de Dios. El profeta representaba a Dios delante del pueblo. El profeta era la voz de Dios para el pueblo. A través del profeta, Dios advertía al pueblo sobre las calamidades que habrían de venir. Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento. Y también a través del profeta, a veces determinaba ya la sentencia y se las hacía saber por medio de ellos, normalmente dirigido a su pueblo. Sin embargo, en algunos casos especiales, como este de Jonás, Dios manda a proclamar la palabra de Dios a sus vecinos, a los asirios.
Y entonces cuando Jonás recibe este mandato de Dios, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama que serán destruidos en 30 días. Ese era el mensaje. Su maldad ha subido delante de mí. La hora de hacer cuentas con ellos ha llegado. Toda esa perversión será castigada. Tienen 30 días. En 30 días serán destruidos. Arrepiéntanse. Es el mensaje que Dios mandó a Jonás ir a comunicar a Nínive. Y usted dirá, híjole, pues qué riesgo, ¿no? ¿Qué sentiría usted que el Señor le llame, vaya a la colonia más peligrosa, ahí donde están sucediendo las peores cosas, y vaya y dígales que se arrepientan, porque serán juzgados? Realmente Jonás está en una situación extrema. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Tal vez cualquiera de nosotros haría lo mismo, porque no solo se trataba del riesgo que estaba enfrentando, se trataba de algo más. ¿Quieres que yo vaya y proclame perdón a nuestros enemigos? A estos sanguinarios que no merecen el perdón. Cualquiera de nosotros estaríamos de acuerdo en que fuego cayera sobre ellos, ¿no? Imaginen lo que hacían con las mujeres y con los niños. Eran despiadados, hermanos. A sus víctimas, cuando los mataban, les cortaban una parte del cuerpo y les dejaban una mano, para después burlarse de ellos, saludándolos. Imagínense nada más la perversión de un pueblo así. Todos estaríamos de acuerdo en decir, oye, consúmelos, lo merecen. Pero Dios manda llamar a Jonás y le dice, no, ve y proclama que tienen 30 días para arrepentirse. Cualquiera de nosotros coincidiría y estaremos de acuerdo con la acción de Jonás. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, el puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Seguramente Jonás dijo, alejándome de Dios, quedaré libre de este mandato. Muchas veces pensamos, hermanos, que la respuesta está en alejarnos de Dios. Y muchas veces lo hacemos. Todos podemos decir, no, Dios es el centro de mi vida. Dios es todo para mí. Cualquiera de nosotros puede decirlo. Pero en la práctica verdaderamente, hermanos, ¿es Dios el centro de nuestra vida? ¿Sabe cuál fue el problema de Jonás aquí? Que no confió en Dios. La Biblia es clara, dice, y Jonás se levantó para huir de Dios. Él corrió de delante de la presencia de Dios. Porque a veces cuando las cosas, hermanos, están bien en nuestra vida, cuando llevamos una vida cómoda o donde nos sentimos cómodos, tranquilos, es fácil confiar en Dios. Sí, Señor, ¿cómo no? Puedo ir. Pero cuando las cosas se empiezan a tornar complicadas, o cuando Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort, ahí donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, todos queremos que Dios obre maravillas en nuestra vida, y queremos que Dios lo haga a nuestra manera.
Pero cuando las cosas empiezan a ser un poco incómodas para nosotros, entonces dejamos de confiar en Dios. El problema de Jonás acá es ese: no confió en Dios. No confió en que los planes de Dios serían buenos también para Jonás y para su pueblo. Por eso huye de delante del Señor, creyendo que con eso se libera. Cuando en realidad lo que estaba sucediendo con Jonás, hermanos, es que estaba corriendo hacia la esclavitud. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? ¿Cuál es la misión de Dios en este escenario, en este contexto? Hermanos, la historia pudo terminar aquí para Jonás. Esta historia pudo ser parte de un libro más que nos dijera que Jonás se levantó y huyó de delante de la presencia de Dios y nunca más supimos nada de él. Dios pudo haber hecho eso. Lo pudo haber dejado ir tranquilamente. Cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y los fariseos le dicen: cállalos a todos aquellos que proclamaban bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús les dice: bueno, yo los puedo callar a ellos y ellos pueden callar, pero si ellos callaren, las piedras hablarán. No tenía problema Dios en enviar a alguien más, ¿está de acuerdo conmigo? Jonás no quiso. Jonás es un rebelde. Bueno, vete. Porque si el Señor lo había mandado hacia el norte, Él va, hermanos, a la estación, en este caso al puerto, y toma un barco que vaya hacia el sur, en sentido opuesto de lo que el Señor le había mandado. Y Dios pudo haberlo dejado ir. Pero la historia no termina ahí. Dios pudo haber enviado a otra persona, Dios pudo haber enviado a un mismo ángel a cumplir con aquella misión, para que se parara en la plaza de Nínive y proclamara lo que había mandado decir a Jonás. Pero este solo hecho, hermanos, nos habla de la verdadera misión de Dios en esta historia. ¿Sabe? No eran los ninivitas. De hecho, voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Eso cuando te anticipan los finales de las películas, ¿no? ¿Sabe? El final de esta historia, es un intermedio en realidad. La historia todavía va más allá y, hermanos, créame, nos va a sorprender. Pero en uno de los capítulos de la historia, Jonás regresa, proclama el mensaje, predica. Pasó corriendo simplemente por la calle principal de Nínive, gritando: Nínive será destruido en 30 días, arrepiéntanse. Y eso iba gritando por todo aquel pasillo: Nínive será destruido, arrepiéntanse. Y se arrepintieron. Y Dios detuvo el juicio en ese momento. Pero ¿sabe qué sucede? Al final de la historia de Nínive, volvieron a hacer lo mismo. Y entonces recibieron el juicio. Así que, al final, la misión de Dios no era Nínive. La misión de Dios era Jonás. Como la misión de Dios seguimos siendo nosotros, en lo personal. Era Dios queriendo liberar a Jonás de los problemas que él tenía y que le impedían disfrutar la vida con él. ¿Sabe? Jonás no huye del mandato de Dios por miedo a fracasar. No huye porque dice: no me van a creer. Jonás huye porque sabe
que Dios es un Dios de misericordia. Y así como Jonás, muchos de nosotros no estaríamos de acuerdo en que una nación así fuese perdonada. Porque sabe, es muy fácil disfrutar la gracia para nosotros, pero es muy complicada compartirla. Es muy fácil que cuando somos nosotros los que fallamos, nos apliquemos la gracia. Pero cuando veamos a alguien de nuestros hermanos caer, es más fácil ponernos en el lugar de juez. Sí, gracia para mí, ley para todos los demás. Es que ¿por qué no hizo? Es que ¿por qué no cumplió? Y nos fijamos en los demás. Y para ellos sí queremos ley. Hay personas, hermanos, que se han ido de la iglesia porque no han tolerado el mensaje de la gracia. No toleran que la gracia se le aplique a otra persona. Cuando ellos están en problema, creen en la gracia. Pero mientras se sientan que están cumpliendo la ley de Dios, como los fariseos, entonces se convierten en jueces. Y Jonás es esclavo de esto. Jonás no le tiene miedo al fracaso en la encomienda, sino al éxito. No quiero que se arrepientan. No quiero ir y darles la oportunidad de vivir. Si el tiempo del juicio ha llegado, que sean juzgados. Es difícil confiar en Dios, hermanos, cuando las cosas no van bien. O cuando parece que Dios nos está pidiendo hacer cosas que no están de acuerdo con nuestros planes. El hecho de que Jonás, hermanos, huya de delante de la presencia de Dios es un claro desafío en contra de Dios. Lo que Jonás le está diciendo es: no, Señor, no sé por qué me pides eso. ¿Has enloquecido o qué? ¿Por qué me pides esto? Y Jonás no puede entender que Dios quiera perdonar. No puede confiar en las maneras de Dios. Y hermanos, eso es más común en nuestra vida de lo que te imaginas. Miren, por ejemplo, todos sabemos como cristianos la importancia de estar juntos el primer día de la semana, ¿no? Y mientras todo esté cómodo y mientras todo esté bien, aquí vamos a estar. Pero el día que algo no vaya bien, no vamos a estar. Nos vamos a levantar ese domingo y en lugar de venir a la casa del Señor, vamos a ir a otro lado. Cosas tan sencillas en las que le decimos a Dios: no, Señor, se me hace que yo tengo mejores planes, yo tengo mejores maneras. Cuando platicamos y pensamos en el progreso, en la prosperidad de Dios, Dios nos ha dado una manera. Dice Proverbios 3: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero nosotros tenemos una idea diferente, nosotros tenemos una idea mejor, porque nosotros pensamos con nuestra lógica, ¿no? Y las matemáticas dicen que si con 1,000 pesos no completo, con 900 menos. Así que, Señor, esa parte, déjame lo hago a mi manera. Sí confío en todo, Señor, en ti. Confío. Tienes toda mi confianza. Pero esa parte, Señor, yo creo que no estás bien. Creo que yo lo puedo hacer mejor. Así que mejor déjame yo administro el 100% de mis posesiones, porque yo lo puedo hacer mejor. Eso, hermanos, como en el caso de Jonás, es un evidente desafío
a Dios. Porque, Señor, no confío esa parte en ti. No, mis hijos, Señor, déjame educarlos de esta manera. No creo que necesiten ir a la iglesia. Déjame los educo de otra manera. Confío en ti, Señor, todo. Tienes mi confianza total, pero con mis hijos déjame encargo yo. Hace un tiempo orábamos por una persona, su hija estaba enferma de cáncer. Quisimos ir a orar a su casa. Y la respuesta de esta persona dijo: no, yo estoy ocupado ahorita en la salud de mi hija. Ahorita no tengo tiempo para esas cosas. Estoy 100% ocupado en que mi hija sane. Después de 2 años, hermanos, murió la hija y murió él. Porque no confió en Dios. Porque él abiertamente dijo: Dios, no voy a confiar en ti. En todo lo demás sí, pero en esto no, Señor. Y voy a buscar por todos los medios la sanidad de mi hija. Y es una historia trágica, lamentable. Pero, hermanos, es una historia común. Es tan fácil quitar la mirada de Dios y ponerla en nosotros. Jonás creyó que huyendo de la presencia de Dios salvaría la situación. Desafió la provisión de Dios, el plan de Dios. Hermanos, Dios tiene planes para tu vida perfectos y completos. Dios no está dejando nada fuera de ti. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Así que créeme, hermano, si hay algo que tú crees que necesitas hoy y no lo tienes, es porque en realidad no lo necesitas, al menos no en este momento. Deja de angustiarte, deja de preocuparte, deja de luchar y pelear por eso, porque cuando sea necesario para ti, ahí va a estar de Dios. Es la bendición de Dios, hermanos, la que enriquece. Pero sabe, gracias a Dios, hermanos, que este no fue el final en la historia de Jonás, como tampoco es el final en nuestra historia. Todas aquellas cosas, hermanos, en las que hemos vivido, más allá de la confianza de Dios, todas aquellas cosas que no hemos querido confiarle al Señor, y que entonces nos constituimos Dios. Eres Dios en todo en mi vida, menos en mis finanzas, menos en mi familia, menos en mi trabajo, menos en esto, menos en aquello. Señor, eres Dios de todo, pero con este día en la mañana es domingo, con esto no te metas. Lo haré a mi manera. Eso es lo que Jonás hizo. Desafió, hermanos, la provisión de Dios, simple y sencillamente porque no confió en Él. No confió que los planes de Dios fuesen perfectos. Así que la historia de Jonás, en realidad, hermanos, es nuestra historia. Nos la pasamos desafiando a Dios. Nos levantamos y huimos de delante de la presencia de Dios. Y hay cosas de las cuales quisiéramos mantener a Dios lo más lejos posible. Y así como platicaba con los jóvenes, para algunos es su sexualidad, para algunos es su economía, para algunos es su familia, no sé, de tantas cosas. Queremos mantenernos lo más lejos de Dios, porque creemos, hermanos, que somos más sabios. Y no confiamos en el Señor. Pero sabe, esta historia, hermanos,
Cualquiera pensaría que Dios castigó a Jonás tragándoselo a aquel gran pez. Pero hermanos, nos vamos a sorprender de lo que en realidad sucedió. Vamos a conocer el Evangelio en la práctica a través de esta serie de mensajes, hermanos, que verdaderamente vamos a quedar muy sorprendidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque sabes, esta historia, así como nos presenta a un hombre que desafió a Dios y huyó de él representándonos a ti y a mí, también es el relato de un Dios que incansablemente persigue a rebeldes como nosotros. De aquel buen pastor que dice su vida da por las ovejas, de aquel buen pastor que Jesús dice: ¿qué hombre de ustedes, si se le pierde una oveja, no deja 99 en el aprisco y va por los caminos y las montañas a buscar esa oveja que se le perdió hasta encontrarla? Cuando Jesús hace esta pregunta, ¿qué hombre de ustedes no haría eso? ¿Sabe cuál era la respuesta lógica? Pues necesitaría estar loco, ¿no? Abandonar 99 para ir a buscar una. La proporción es inaceptable. Es demasiado riesgo dejar 99 para ir a buscar una. Ese es Jesús, que dejó todo, hermanos, para buscarte a ti y a mí. La historia de Jonás es la historia de un Dios amoroso que va tras nosotros, no para quitarnos la libertad, hermanos, sino para librarnos de la esclavitud. Porque todo lo que nosotros hagamos aparte de Dios, créeme, es esclavitud. Si tú quieres progresar aparte de Dios, te vas a esclavizar. Si tú quieres tener una familia hermosa aparte de Dios, te vas a esclavizar. La sexualidad, ¿la quieres vivir aparte de Dios? Te harás esclavo. Pero la buena noticia, queridos hermanos, es que esta historia nos presenta un Dios incansable por buscar a los rebeldes, no para castigarlos, para darles libertad. Años después de la historia de Jonás, Dios envió a otro mensajero. Un mensajero que, mientras Jonás buscó protegerse, autoprotegerse, huyendo de la presencia de Dios, este mensajero buscó sacrificarse. De hecho, se autosacrificó. Mientras la historia de Jonás nos presenta a un hombre que quería que sus enemigos murieran, Jesús, el mensajero de Dios, murió para darle vida a sus enemigos. Aquellos que estábamos tan perdidos como los ninivitas, aquellos que éramos tan perversos como la gente de Nínive. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, nos presenta a Jesús como el Verbo, como la palabra que se hizo carne. Porque Jesús, hermanos, es el mensaje. Él en sí personifica el mismo mensaje de Dios para nosotros. Cuando vemos a Jesús, hermanos, en Jesús vemos todo lo que Dios quería decirnos, todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Los discípulos le preguntaron en Juan 14, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
el postrer mensajero de Dios, nos revela todo acerca de Dios. Dice la Escritura que Jesús es la máxima expresión de Dios, la máxima revelación de Dios. El Dios, hermanos, que vino a buscarnos, a ti y a mí, hombres y mujeres rebeldes, hombres y mujeres que siempre que Dios demanda de nosotros algo que nos incomoda, preferimos huir. Pero ese Dios que no se cansa, porque sabe que cuando huyes hacia la esclavitud y no te va a dejar ahí. Te ama tanto que no te va a dejar que sigas esclavizado a la pasada manera de vivir. Por eso, hermanos, el Evangelio es sorprendente. Por eso el Evangelio es maravilloso, porque nos presenta a un Dios que nos ama incondicionalmente, a un Dios, hermanos, que jamás dejará de amarnos. Así como Jonás pasó 3 días en el vientre de un gran pez, así Jesús pasó 3 días en el vientre de una tumba. Pero cuando Jesús salió de esa tumba, hermanos, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos. Y aún así, hermanos, nos sigue persiguiendo con su bondad. Por algo David, en aquella maravillosa revelación del Salmo 23, termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Dios, hermanos, que no se da por vencido. La misión de Dios en el libro de Jonás era Jonás mismo. Y vamos a aprender a través de esta serie, hermanos, todo lo que Dios hizo para liberar a este hombre y todo lo que Dios hace para liberarnos de todas esas cosas que tal vez todavía nos tienen esclavizados. Dios no se ha dado por vencido, hermanos, contigo. Dios nos va a buscar y va a permitir que todas las cosas que tengamos que vivir nos ayuden para bien. Así que confíe en Dios. Deje que Él lo alcance, deje que Él lo encuentre. No importa si usted está huyendo, solo vaya de este lugar sabiendo que Dios va detrás de usted para traerle con lazos de amor, para liberarlo de esa esclavitud en la que hoy puede usted estar viviendo. No tenga miedo, no tenga temor. Todo lo que suceda, hermanos, será para nuestra bendición. No hay tal como un castigo de parte de Dios para sus hijos. No hay, no existe. Ya Jesús fue castigado. Ahora, hermanos, solamente disfrute el Evangelio de Jesús y cómo esta obra el Señor la perfeccionará y la completará en su vida, hasta que usted pueda disfrutar en plenitud la libertad que ya tiene en Cristo Jesús. Y que dejemos, hermanos, de andar enredados en cosas que lo único que están haciendo es perjudicarnos, minar nuestra salud, acabar nuestra economía, dañar nuestras relaciones y tantas cosas que usted hoy cree que son importantes, que son necesarias. Deje que Dios le dé algo mejor. Deje que Dios le dé de su plenitud. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Y agradezca a este Señor que le ha alcanzado, que le ha encontrado. No tenga miedo. Deje que el Señor le bendiga y le prospere. Recuerde
es su bendición la que enriquece y el Señor no añade tristeza con ella. No seamos como Jonás y nos levantemos para huir delante de la presencia de Dios. Jonás se levantó y corrió de Dios. Jesús, hermanos, se levantó y corrió por Dios hasta alcanzarnos. Jesús es aquel hombre que dejó a las 99 para venir a buscar una sola oveja, para venir a buscarte a ti. Lo dejó todo. Y créeme que nos conviene ser alcanzados por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que estás revelando en nuestras vidas, por lo que vas a revelar, estas cosas maravillosas, Dios, que a través de esta historia, Señor, vamos a aprender. Gracias, Señor, porque vamos a recibir ricas y abundantes bendiciones, Dios, porque lo que hoy es nuestra vida, Señor, es nada a comparación de la gloria, Señor, que tú quieres traer a las familias de esta iglesia. Gracias, Padre, porque tu bendición se va a manifestar en cada uno de tus hijos en este lugar, en cada una de las familias en esta iglesia. Gracias, Dios, porque no te has dado por vencido, porque tu misión sigo siendo yo, sigue siendo mi hermano, mi hermana aquí. Gracias, Señor, por lo que harás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, los espero aquí la próxima semana. Créame, nos vamos a sorprender de las maravillas que tiene esta historia para cada uno de nosotros y las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Vamos verdaderamente, hermanos, a quedar muy sorprendidos del Evangelio que hemos creído. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. La paz, la bendición de Dios sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Vayan felices, plenos, hermanos. Dios está con nosotros. Dios ha pagado todo para que nosotros vivamos y disfrutemos, hermanos, en plenitud de esa vida gloriosa que Él tiene para ti y para mí.